Ya, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de alumbramiento. Me había olvidado la otra semana después del parto viene el alumbramiento, ¿no? Pero igual ahora vamos a hablar de alumbramiento entonces. Primeramente, me olvidaba decir que en el momento del parto, para atender el parto, sobre todo en las primigestas, si la cabeza vemos que no va a salir, se puede realizar la episiotomía. La episiotomía se hace a nivel del periné. Existen tres tipos de episiotomías: una mediana, una medio lateral y una lateral. La más fisiológica, la más fisiológica es la mediana, pero no es tan aconsejable porque a veces no se puede proteger después el periné y se produce desgarro del esfínter externo del ano. La que normalmente se usa es la medio lateral, ¿ya? Y la que no se usa es la lateral. ¿Por qué? Porque está ahí, a ese nivel está la desembocadura de la glándula de Bartolino y se lo puede lesionar. ¿En qué momento se debe hacer, por ejemplo, esta episiotomía? En el momento en que está coronando el bebé, en el momento en que está por salir, a este nivel más o menos, ¿está? Se puede hacer en el momento del pujo, la anestesia a nivel del periné, lo que les decía, y en el momento que está pujando, hacer el corte. Es importante, por ejemplo, hay, por ejemplo, vaginas que son elásticas y puede que no sea necesaria hacer la episiotomía. Lo importante es proteger, como en esta maniobra, así con estos dos dedos, ir protegiendo para que la cabeza no se expulse bruscamente, ¿ya? Y si vemos que va a haber desgarro, entonces ahí hacemos nosotros la episiotomía. Muchas veces, por ejemplo, cuando ya está coronando, está delgadito este periné, a veces se puede hacer la anestesia sin la episiotomía sin anestesia. O sea, es tan intenso que el dolor que siente la mujer en el momento del parto que ni siquiera se da cuenta lo que se le corta, para que se den cuenta cómo es el dolor de parto. Entonces, ahora hablaremos del alumbramiento. Se llama así desde la expulsión al tiempo que transcurre desde la expulsión fetal hasta la eliminación de la placenta y sus anexos, ¿ya? A eso se llama alumbramiento. Por las complicaciones de este periodo hay que tomar en cuenta para estar prevenidos. Dentro de la fisiopatología, el alumbramiento se va a producir por la acción de la dinámica uterina, que va a producir el despegamiento, el descenso y la eliminación de la placenta y sus anexos, ¿ya? Entonces, en eso consiste el alumbramiento, en que la placenta se va a desprender, va a descender y se va a eliminar acompañada de sus anexos. El alumbramiento normalmente se inicia después a los minutos de la expulsión fetal y se extiende durante las 2 horas posteriores a la salida de la placenta, llamándose ese periodo del posalumbramiento. Es importante el periodo del posalumbramiento porque en ese tiempo pueden ocurrir las complicaciones, sobre todo las hemorragias que pueden llevar a la muerte materna si es que no se da cuenta. Dentro del alumbramiento, los tiempos son el desprendimiento de la placenta, desprendimiento de las membranas, descenso de la placenta y expulsión de la placenta conjuntamente a las membranas. Los mecanismos del desprendimiento de la placenta existen: el mecanismo de Bode-Schultz y el mecanismo de Bode-Lunca. ¿A qué se llama, por ejemplo, mecanismo de Bode-Schultz? Que es el que más se produce para el desprendimiento. Se produce por detrás de la placenta un hematoma retroplacentario. Este hematoma hace que vaya desprendiendo poco a poco la placenta, ¿ya? En esta modalidad de desprendimiento de Bode-Schultz casi no hay sangrado. En cambio, la otra modalidad, el de Bode-Lunca, la placenta se va a desprender por el borde. Por aquí va subiendo hasta que se desprende completamente y se expulsa. En el mecanismo de Bode-Lunca sí hay sangrado,
de esa forma, por ejemplo, uno se va a dar cuenta si es un mecanismo de Bodelow-Schultz o de Bodelow-Duncan. ¿Cuáles son los signos de desprendimiento placentario? Uno de esos es ausencia del ascenso del cordón umbilical al presionar el útero y traccionar del cordón. ¿Ya? Se llama signo del pescador de Fabry. Otro, por ejemplo, es ausencia del ascenso del cordón al presionar la cara anterior del útero a nivel suprapúbico. Esa maniobra se llama pescador de Fabry. ¿Ya? Ahí nos vamos a dar cuenta si se desprende la placenta. ¿Cómo hacemos? Por sobre el pubis, apretamos con nuestros 4 dedos y si la placenta no va a estar desprendida, sube. En cambio, si la placenta está desprendida, no sube el cordón. Al cordón se refiere eso. Esto nos damos cuenta porque en el cordón está pinzada, ¿verdad? Con una pinza de coger. Entonces, presionamos y si está adherida, va a subir la placenta. Pero si no está adherida, se mantiene, es decir, el cordón. Y si no está adherida, se mantiene igual. Esa es la maniobra de Kussner. También hay descenso del cordón umbilical que va a colgar a través del introito. Y la desaparición de la sensación dolorosa que indica las contracciones de desprendimiento. Igualmente se va a presentar la sangre por los genitales. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un alumbramiento en este diapositiva. Aquí, por ejemplo, en esta primera diapositiva estamos viendo que ya la placenta está saliendo completamente. Cuando la placenta ya está saliendo completamente, ahí hacemos la maniobra de Dublin-Jacobs. Agarramos la placenta con nuestras 2 manos, ¿verdad? Un ratito. Bien, por ejemplo, la placenta, digamos así, ha salido, ahí está ya a nivel de la vulva la placenta. En este momento, cuando está todavía adheridas las membranas, hacemos estas maniobras de rotación de la placenta. ¿Para qué? Para que las membranas no se rompan y salgan más fácilmente. Esa maniobra se llama Dublin-Jacobs. Aquí miren, por ejemplo, en esta diapositiva. Se está haciendo rotar la placenta sin jalar, de tal forma que sale la placenta y las membranas completamente. Es importante, por ejemplo, realizar esta maniobra de Dublin-Jacobs, ya que, por ejemplo, si está saliendo la placenta y jalamos directamente, puede haber desgarro de membranas y retención de las mismas, por lo cual habría que hacer un legrado uterino, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos indica la placenta que todos saben tiene forma discoide, su diámetro es de 15 a 25 centímetros, 3 centímetros de espesor y pesa entre 500 y 600 gramos. Está formada por la cara fetal o coreal y la cara materna donde están los cotiledones. El cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. Es la única época en la vida en que hay 2 arterias y una vena. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en esta diapositiva, una vez que se ha expulsado la placenta, así agarramos, está con la pinza, y vamos a ver que las membranas están colgadas. Vemos si estas están íntegras. Una vez que se ha hecho eso, volcamos la placenta o la torta placentaria, aquí está, ponemos en una bandeja normalmente. ¿Para qué? Para que revisemos los cotiledones si están completos, ¿ya? Es importante revisar los cotiledones. Estos cotiledones tienen esta forma como las circunvoluciones del cerebro. Cuando falta algún cotiledón, a este nivel, por decir, se presenta una solución de continuidad y eso nos indica que se ha quedado algún cotiledón, por lo cual, si ese dato nos damos cuenta, podemos hacer un legrado manual. ¿Por qué? Porque el cuello está dilatado todavía y puede hacerse el legrado manual con toda la mano, ¿ya? La duración, hemos dicho que normalmente es de 10 minutos, se llama alumbramiento prolongado de 10 a 30 minutos y retención placentaria más de 30 minutos. Cuando existe retención placentaria o un alumbramiento prolongado, se puede hacer una extracción manual de la placenta y aprovechar todavía, se puede hacer sin anestesia. Aquí lo que les decía, la maniobra de Dublin-Jacobs,
que consiste en rotar la placenta para que las membranas también se despeguen fácilmente. Aquí en esta diapositiva estamos viendo lo que está saliendo la torta placentaria. Y lo que les decía, en esta diapositiva estamos revisando la torta placentaria, por ejemplo, aquí falta un cotiledón, por eso miren, el color cambia. Entonces, en este caso, si se presenta esta situación, no nos queda más que hacer legrado manual o instrumental. Y aquí estamos cubriendo con las membranas la torta placentaria. Es importante, una vez que se ha producido el alumbramiento, ver el globo de seguridad de Pinar, por si acaso. ¿Ya? ¿A qué se refiere ese globo de seguridad de Pinar? A que el útero debe estar contraído, ¿ya? Miren, aquí, por ejemplo, el útero está, una vez que se produce la expulsión placentaria, a la altura del ombligo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que el útero se ha contraído? Haciendo una palpación abdominal. A este nivel palpamos y tenemos que sentir que el útero debe estar duro. Por ejemplo, si el útero no está contraído, no hay este globo de seguridad de Pinar que les estoy diciendo, entonces pasa que al hacer la presión se va a sentir un útero fofo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ese rato, hacerle un masaje uterino. ¿Ya? El masaje uterino, ¿para qué? Para que esto estimule las contracciones y se activen las ligaduras vivientes de Pinar para que así no sangre la paciente. No se olviden, una vez que se ha producido el alumbramiento, siempre hay que comprobar el globo de seguridad de Pinar y esto comprobamos por el tacto, por la palpación abdominal. Palpamos que el fondo que está a la altura del ombligo. Si está duro, bueno, podemos estimular un poco más. Y si no está contraído, agarramos el útero con las manos y estimulamos que se contraiga. ¿Listo? Patológicamente en el alumbramiento puede haber la inercia, la retención y los espasmos. Y también la inversión uterina, produciendo las complicaciones. Estas complicaciones serían las hemorragias. ¿Y cómo se van a clasificar las complicaciones en el alumbramiento? Están, uno, la inercia, otro, la retención de restos, los espasmos del cuello y la inversión uterina. Esas son las complicaciones que se van a producir en el alumbramiento. ¿A qué se llama inercia uterina? Es la disminución de la actividad uterina, prolongando el alumbramiento y a veces la retención de la placenta, ¿ya? O sea que el útero no se va a contraer para expulsar la placenta. Eso hace que se retarde esta expulsión y por lo tanto el alumbramiento. Dentro de las causas de la inercia uterina está todo proceso que va a ocasionar la sobredistensión exagerada del útero en el embarazo. Por decir, un polidranios, un embarazo gemelar, una macrosomía fetal. ¿Qué pasa? Cuando este útero está sobredistendido, a veces no puede contraerse. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Como les decía, siempre estimular el fondo uterino para que se contraiga y se forme el globo de seguridad de Pinar. ¿Cuáles son los síntomas de la inercia uterina? Es un útero blando, como les decía, que no se va a contraer, está más alto del ombligo, no hay contracciones ni dolores, el útero está atónico. Muchas veces no se expulsa la placenta y si esta está parcialmente desprendida, se presenta la hemorragia. Esta hemorragia puede ser abundante, lo que va a obligar a hacer la extracción manual de la placenta. ¿Cuál es el tratamiento de la inercia uterina? En la inercia uterina, como el útero no se está contrayendo para expulsar a la placenta, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un legrado manual. ¿Cómo vamos a hacer el legrado manual? Agarramos más o menos en esta forma nuestros dedos para introducir por la vagina como un cono, digamos. Atravesamos la vagina, atravesamos el cuello y llegamos a la cavidad uterina. Una vez que llegamos a la cavidad uterina, entonces procedemos ese rato a realizar el legrado manual. Digamos, esta es la cara posterior, con los dedos raspamos
la cara anterior, cara posterior y las laterales. Ese dato aprovechamos de raspar, o sea, hacer un curetaje manual que se llama. Les raspamos, es fácil realizar este curetaje, sobre todo en ustedes que tienen manos más delgadas, ¿verdad? Y alguna vez, si se ha cerrado ya el orificio cervical, no nos queda más que hacer un legrado instrumental, ¿ya? Y siempre hay que acompañarnos de la administración de oxitóxicos. La oxitocina, que se puede administrar en suero de 500 o de 1000. Podemos administrar 20 unidades de oxitocina a unos 20 gotas por minuto. ¿Para qué? Para estimular las contracciones y se forme el globo de seguridad pregnal y la paciente no sangre. Otra complicación del alumbramiento son las retención de restos. Se llama así cuando la placenta no se va a desprender en forma completa, solamente puede desprenderse en forma parcial. Y puede haber retención de cotiledones, lo que les mostré en la anterior diapositiva. Ya, esta retención de restos se va a dar más en acretismo placentario. Dentro de los síntomas, como todo en el alumbramiento, el síntoma es el sangrado. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer de la retención de restos? Al observar la torta placentaria que se la va a ver incompleta, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, revisamos esto y aquí vamos a ver que está incompleta. Entonces, al ver que está incompleta, nosotros, ¿qué hacemos? El legrado manual. Legramos así, miren, introducimos los dedos y vamos desprendiendo los restos de cotiledones que puedan haber. Y siempre es importante ayudarse con la mano abdominal, como en esta figura. La mano abdominal va a agarrar el fondo del útero y la mano vaginal por dentro va a hacer el legrado. Es importante esta maniobra que nos sirve incluso para evitar que perforemos o que nos pasemos del útero. Con esta maniobra nos damos cuenta que no vamos a producir ninguna lesión. Y es fácil, como les digo. Es un legrado, agarramos primero esta cara, digamos, luego esta cara y luego esta cara. Esto se soluciona en 2 minutos. Los espasmos se van a dar por el exceso de la actividad contráctil del útero. Sus síntomas es falta de fusión de la placenta y el tratamiento es antiespasmódico. Otra complicación que se presenta en el alumbramiento y no es frecuente, se da alguna vez, pero es bastante grave, es la inversión uterina. ¿Ya? Se da esta complicación cuando el útero se va a invertir dentro de su propia cavidad, descendiendo hasta la vagina para asomarse por la vulva. Por decir, así es el útero, ¿verdad? Cuando existe una inversión uterina, el útero se va doblando así y va bajando. ¿Ya? Esta inversión uterina puede ser total o parcial. Dentro de las causas de la inversión tenemos la sobredistensión del útero, la mala atención del alumbramiento y la inercia uterina. Normalmente estas complicaciones del alumbramiento se dan por la mala atención del alumbramiento. ¿Qué pasa? Normalmente el operador o el médico muchas veces está apurado, tiene que irse por decir a su consultorio, tiene alguna cita. ¿Y qué hace? Está forzando, jalando la placenta. Entonces, dentro de los síntomas les había dicho que se observa la cavidad uterina proyectada por la vulva. Se presenta en esta inversión uterina una hemorragia abundante que puede llegar al shock y la muerte de este ya. El tratamiento es la reposición del órgano inmediatamente, ya sea manual o quirúrgica. Lo que les decía, entonces en esta diapositiva, aquí vemos, por ejemplo, un útero que se está ya invirtiendo. Normalmente tiene que venir hasta aquí el útero. Pero ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esta placenta que está insertada en el fondo, estamos jalando sin que se desprenda. No nos damos cuenta y hacemos esto que pase. Se va invirtiendo el útero. Entonces, nosotros pensamos en este momento que ya se está desprendiendo la placenta. Seguimos jalando la placenta, pero esta placenta sigue adherida.
¿qué es lo que pasa? El útero sigue invirtiéndose más. Miren como en esta diapositiva. Igual no nos hemos dado cuenta siempre y además estamos apurados, tenemos algún otro compromiso. Seguimos jalando, por ejemplo, aquí está llegando a nivel del cuello, el fondo uterino. Aquí ha pasado el cuello y llega a la vagina. Y aquí se ha salido. Nosotros a veces recién nos damos cuenta cuando que ha habido esta inversión, cuando vemos al útero pegado a la placenta fuera de la vulva. Entonces, cuando uno ve esta complicación una sola vez, nunca se olvida porque es muy, muy aparatosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si se ha producido esta inversión uterina? Inmediatamente debemos proceder a despegar la placenta. O sea, digamos, este es el fondo, el útero que se ha invertido. Entonces, inmediatamente liberamos la placenta y realizamos un legrado. Inmediatamente, todo esto debe hacerse máximo en 3 minutos. Una vez que hemos legrado, ya no hay restos, procedemos a reposicionar el órgano. Es decir, volver a poner el útero a su posición inicial. ¿Cómo vamos a hacer? Así, igual, como les decía, como en cono agarramos nuestra mano y vamos yendo por esta parte del fondo. Primero vamos metiendo, como en esta diapositiva, luego seguimos metiendo y en un gran porcentaje de los casos se soluciona fácilmente, al menos si esta inversión no ha llevado mucho tiempo. Si es inmediata, ese dato se los reposiciona y se pone a su posición inicial. Pero alguna vez pasa que, por decir, llega de provincia esta inversión uterina y no vamos a poder hacer, lo que debemos proceder a realizar es una laparotomía. ¿Para qué? Para que reposicionemos el órgano. Haciendo la laparotomía con una pinza aro nos ayudamos para subir el fondo y la mano vaginal igual va empujando. Alguna vez estas maniobras que les digo no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque el cuello ya se ha cerrado. Entonces no nos queda más que hacer histerectomía, ¿ya? Por eso que es importante darnos cuenta de esta complicación. Luego hablaremos de las complicaciones del posalumbramiento. Unas son las complicaciones del alumbramiento, ¿verdad? Y otras son las complicaciones del posalumbramiento. Dentro, igual, estas complicaciones del posalumbramiento y del alumbramiento, ¿cómo se van a manifestar? Por la hemorragia, ¿ya? Siempre se va a dar la hemorragia en estas complicaciones. Y esta hemorragia va a aumentarnos la mortalidad. Dentro de las complicaciones del posalumbramiento, es decir, una vez que ha salido la placenta, tenemos la atonía uterina. Como les decía, la atonía uterina es cuando el útero no se va a contraer por esa sobredistensión que ha tenido. Entonces es un útero blando que nosotros vamos a sentir a la palpación y si existe esta atonía, un minutito por favor. Entonces les decía, van a disculpar. Les decía entonces, en la atonía uterina es el útero blando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta del útero que está blando? Porque le palpamos y está un útero flojo, no está duro. Entonces, ¿qué procedemos nosotros a realizar? Colocar oxitocina en suero o también metilergonovina vía intramuscular. Una maniobra salvadora, por ejemplo, es colocar una gasa corbata en la cavidad endometrial y siempre estimular con oxitocina o con la mano. Podemos estar durante media hora con la mano estimulando la contracción uterina. La gasa corbata va a hacer que no sangre, va a taponar los vasos. Esta gasa corbata o una compresa igual se la puede dejar durante 24 horas, ¿ya? Y si aún así no va a responder esta atonía uterina, no nos queda más que realizar una histerectomía, ¿verdad?
Una complicación del posalumbramiento que se da con mucha frecuencia cuando uno atiende el parto son los desgarros del canal del parto. Estos desgarros se van a producir a nivel del segmento inferior, del cuello, de la vagina y del perineo. Como en todo, la atonía, todas estas cosas son por partos mal atendidos. La detención de cotiledones, los desgarros son por partos mal atendidos. Dentro de los síntomas tenemos el sangrado que continúa después de la expulsión de la placenta. El diagnóstico va a ser revisando partes blandas del útero hasta perineo. Entonces, les doy un ejemplo. Pasa que nosotros hemos atendido un parto, estábamos apurados, hemos apresurado, por ejemplo, el parto, hemos tenido una paciente que tenía 2 cesáreas previas. Esta paciente debía ir a una cesárea, pero ¿qué pasa? Que por ahí ha venido la paciente con una dilatación completa ya coronando. Nosotros nos ponemos a atender el parto, perfecto. Sale la placenta, perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando existe una cesárea previa o más de una cesárea, siempre hay que hacer revisión de la cavidad endometrial, sobre todo del segmento inferior. El segmento inferior está en la pared anterior, ¿verdad? Entonces, pasa que esta mujer ha tenido 2 cesáreas previas, ha ido a un parto y nosotros no hemos tenido la precaución de verla. Sangra. Entonces, ¿qué pasa? Nos acordamos que había sido 2 cesáreas que tuvo y hemos ido al parto. Entonces nos hemos iluminado. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? Revisar la cavidad uterina. Les decía, ¿verdad? Colocamos en esta forma la mano como un cono, metemos a la vagina, al cuello, y en el útero vamos a revisar la pared anterior del útero a nivel del segmento inferior. Esa parte es la que se desgarra cuando existen cesáreas. ¿Qué pasa? Estamos revisando el fondo, vamos al nivel de la pared anterior y vemos que nuestro dedo se entra. Entonces ahí hemos llegado a la conclusión de que es un desgarro. ¿Por qué? Porque a esta parte, digamos, de mi boca es el segmento inferior que estaba cerrado, se ha abierto y de tal forma que al bajar metemos los dedos y se entran a la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? No nos queda más que hacer una laparotomía y suturar ese desgarro. Cuando el desgarro es reciente, los bordes son regulares y es fácil realizar solamente una sutura. Pero muchas veces, por ejemplo, estos desgarros del segmento inferior nos llegan de la provincia cuando pasan 6-8 horas. Ya presenta tejidos de necrosis. Entonces no nos queda, a veces una solución es reavivar los bordes y suturar nuevamente, o a veces no se puede directamente hacer una histerectomía, ¿ya? Esa sería la solución en un desgarro del segmento inferior. Luego vemos, por decir, es otra paciente ahora que hemos atendido el parto, aparentemente hemos atendido todo bien, nosotros estuvimos apurados, cuando estaba en 9 de dilatación le hemos hecho pujar a la paciente, bien, ha salido el bebé, ha salido la placenta, le hemos hecho oxitocina para que se contraiga, pero sigue sangrando la mujer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que pensar primero que puede haber un desgarro a nivel del segmento inferior. Hacemos una revisión manual, ¿verdad?, del segmento inferior, pero este segmento inferior está intacto, está íntegro. Entonces, ¿qué pasa? Que ha debido haber desgarro a nivel del cuello. ¿Qué hacemos nosotros para ver si ha habido desgarro a nivel del cuello? Con 2 separadores o 2 valvas vamos a separar la vagina y como en esta diapositiva vamos a agarrar del cuello. Así con 2 pinzas aro agarramos. Vamos a ir siguiendo hasta sigue la pinza, toma un lado, toma otro lado y seguimos. Hasta que vamos a ver el desgarro que se habría producido a nivel del cuello. Una vez que hemos individualizado el desgarro, hay que suturar el mismo con un cádus cromado o con cádus simple igual. Es importante, por ejemplo, cuando hay un desgarro del cuello, hacer el punto
sobre el borde superior del desgarro, porque si hacemos en la parte media, puede ser que siga sangrando. El primer punto se puede tomar más o menos si está sangrando a cualquier nivel, ya después vamos a ir ubicando, porque muchas veces el sangrado es abundante y no nos da como en la diapositiva, está a ver bien siempre, pero en lo posible hay que tomar así con estas dos pinzas los labios y tratar de poner el primer punto aquí encima del borde superior del desgarro, sobre en el tejido sano. Una vez que ponemos el punto, hacemos los nudos y es fácil después hacer la sutura. Seguimos con un surjet pasado, como en esta diapositiva, vamos a suturar hasta aquí y luego lo anudamos, con lo que hemos solucionado el problema. Igual, hay otra paciente que hemos atendido también el parto, hemos atendido precipitadamente el parto porque estábamos apurados. ¿Y qué ha pasado? Se ha producido el desgarro del periné. ¿Qué pasa? Los desgarros del periné se clasifican en desgarros de primer grado que solo van a interesar a piel y el tejido celular subcutáneo. Estos desgarros del periné son fáciles de darse cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la vulva, el periné, la vagina, estamos viendo. Entonces, cuando hay desgarros de primer grado que solamente comprometen a la piel y el tejido celular subcutáneo, que estamos viendo, como les digo nosotros, es fácil, solo suturamos con un cado cromado y listo. Podemos hacer puntos separados o puntos seguidos. Los desgarros de segundo grado van a afectar ya a los músculos del periné. En cambio, los de primer grado les diga a la piel y el tejido celular. En cambio, segundo grado a los músculos del periné, exceptuando el esfínter externo del ano. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a tener que suturar como una episiotomía. Primeramente vamos a suturar la mucosa vaginal, luego la muscular y luego el periné. Podemos hacer con puntos seguidos o con puntos pasados, de acuerdo a la destreza de cada uno. Es fácil hasta ahí. El desgarro de tercer grado es más complicado por si acaso el tratamiento. ¿Por qué? Porque este desgarro ya va a comprometer al esfínter externo del ano. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso hay que tratar de ver el desgarro del esfínter externo del ano y muchas veces se presenta el desgarro en el ano. Hay que darnos cuenta, suturar el ano en dos planos, uno la mucosa y luego la capa muscular y posteriormente el esfínter. Si nos damos cuenta del desgarro en el ano y el esfínter externo, es fácil la solución. Pero si no nos damos cuenta, posteriormente nos puede dar una fístula rectovaginal. De ahí que por eso hay que tener mucho cuidado en el periodo, cuando está saliendo la cabeza, proteger bien esta. No hay que dejar que la cabeza salga así en forma brusca, sino a nuestro gusto, digamos, que salga de a poquito, que vaya distendiendo de a poco el periné. Porque a veces pasa que uno está aprendiendo recién a atender un parto, más le interesa que salga la cabeza rápido. No, hay que hacer, sobre todo en las primigestas, ir frenando. Poco a poco ir, que no salga en el primer pujo la cabeza. Hay que ir frenando. Hace el primer pujo, dejamos que se distiende el periné. Posteriormente, otro pujo, más se distiende el periné y vemos en el tercer o cuarto pujo ya si va a ser factible que salga sin hacer episiotomía. ¿Ya? Es bueno eso, que tomen esa precaución cuando tienen el parto, que no salga la cabeza bruscamente, de a poco. Y lo último, dentro de las hemorragias del posalumbramiento, son las detención de restos. Como les he dicho, ¿no? Nosotros apresurados hemos atendido el parto, hemos jalado la placenta y pasa que al jalar se han quedado algunos cotiledones. Hemos terminado el parto y, por decir, a veces ni siquiera hemos revisado la placenta, que siempre se la debe de revisar la placenta, la torta placentaria. Nos vamos a nuestra casa y pasa que a los 20 minutos nos hacen llamar diciendo que la paciente está sangrando bastante, que su cama mojada. ¿Por qué? Por apurados, por no darnos cuenta, por no tomar estas previsiones tan fáciles de revisar la torta placentaria, de ver las membranas.
Cuando hay detención de restos, el tratamiento es fácil. Como si ese dato tenemos que darnos cuenta, hacemos un legrado manual y con esto vamos a solucionar el problema. Para terminar, quiero decirles que esta parte del alumbramiento y del posalumbramiento hay que tener mucho cuidado porque es cuando más muertes se producen, por si acaso. Porque si nosotros, y para atender el parto hay que ser tranquilo, no hay que ser apresurado, porque si nosotros atendemos un parto en forma apresurada, nos va a producir todas las complicaciones que les he dicho. Hay que concentrarse, hay que estar pendientes de todas estas complicaciones que se pueden presentar, que si tenemos en mente estas complicaciones es fácil de solucionar por si acaso. No es nada complicado solucionar esta situación. Tal vez la más difícil de solucionar es el desgarro del segmento inferior. Por eso hay que tener en cuenta cuando existen, por decir más de una cesárea, siempre tratar de revisar el segmento inferior, porque puede pasarse desapercibido un desgarro y eso nos lleva al sangrado. Todas estas complicaciones hay que tener presente en nuestra mente para tratar de solucionar cuando se presenten estas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en mente de que puede haber esta retención desde esto, puede haber una atonía uterina, puede haber esta inversión uterina, podemos provocar barbaridades y se puede morir la paciente. ¿Ya? Les recalco, tomen en cuenta bien estas complicaciones, que si tenemos en mente, vamos a saber solucionar. Eso sería todo respecto a este tema. No sé si tienen alguna pregunta más. Ya. Si no hay nada, les he dado el tema de, ¿qué se llama? Lesiones premalignas de cuello, les he dado, ¿no? De la biopsia, les he dado, ¿no? Sí, lesiones premalignas, displasia leve, moderada, severa, todo eso les he dado, ¿no? Mañana entonces vamos a hacer patología mamaria, les voy a explicar, sobre todo la parte de estudios complementarios que es importante. ¿Por qué? Porque hay que saber interpretar una placa radiográfica, una ecografía, para que nosotros no cometamos errores y dejemos pasar una paciente que, por decir, está con cáncer y digamos que es una simple cosa. Mañana vamos a hacer, entonces, patología mamaria. Más me voy a centrar en la parte de los estudios complementarios, que son los que debemos saber, porque después palpar un tumor, todas esas cosas es fácil. Les voy a explicar las características de las tumoraciones, cuándo es benigno, cuándo es maligno, y los estudios complementarios que se deben usar, porque lamentablemente el cáncer de mama actualmente está de moda, ¿no? Entonces mañana nos veríamos a las 3 chicas. ¿Listo? Que les vaya bien, nos vemos.